Buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos. Hoy está empezando a hacer calor. Podríamos poner un poco el aire acondicionado un poco más frío porque acá hace mucho calor. Quiero invitarles a leer un salmo. El Salmo 148. Eli, querida, ¿lo puedes poner? Ay, pero yo no tengo mi Biblia acá. El Salmo 148, ¿lo tienen? Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes, altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre, emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra los monstruos marinos y las profundidades del mar, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a su pueblo. A Él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabado sea tu nombre. Espérame, vamos a orar. Qué lindo, José, estaba ya con ánimo para partir. Pero Señor, te quiero pedir, Padre, hemos venido hoy a alabar tu nombre. Queremos adorarte, pero queremos entregarnos por completo a ti. En nuestros pensamientos, Señor, quita ahora nuestra premura, las cosas que nos distraen, Señor, aún si estamos pensando lo que vamos a hacer de almuerzo. Oh Señor, este tiempo, tú quieres acercarte, tú estás, dice, con tu pueblo cercano. Señor, hoy día queremos rendirte culto a ti, Señor. Y también, Padre, queremos escuchar tu voz, lo que tú hoy nos quieres decir. Quieres que aprendamos, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, que Espíritu Santo, llénanos. Muévete con libertad en medio de nosotros. Permítenos estar en un mismo espíritu, Señor. Poder estar intercediendo, orando, clamando, agradeciendo, Señor, por toda tu misericordia, por toda tu fidelidad, Señor, y porque tú eres nuestro único Dios verdadero. Te alabamos y te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a pararse con gozo, con ánimo, para cantarle al Dios al cual adoramos esta mañana. Los cielos y la tierra, con el poder de
palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. ¿Alguno se preguntó por qué era el letrerito que tenía en su silla? Alguien ya lo sacó. Pero los invito a que lo tomen. Vamos a cantar una canción que se llama Canta al Señor, toda la creación. Esto ya lo contamos en la mañana, que fue compuesto por Darlene Sech de la iglesia de Hillsong en Australia hace más casi ya 30 años. Y ella estaba pasando por mucha aflicción. Entonces hay una parte del coro que dice: canto con gozo al mirar tu poder, incomparables promesas me das tú, Jesús. ¿Qué significa el gozo? A ver, las hermanas que están estudiando en Filipenses.
más que alegría, porque muchas traducciones dicen alegría, pero la alegría es como, puede ser una felicidad momentánea. El gozo significa que es contentamiento a pesar de las circunstancias. Amén. ¿Y podemos tener contentamiento en medio de la aflicción? Amén. Esto es algo que Dios lo provee, el Espíritu Santo. Pero no es algo que está afirmado, cimentado en qué? En las promesas de Dios. Él dice que
haya dado el Señor ahora y que haya sido, usted dice, de parte de Dios para usted. Natalia, ven. Venga. Venga para acá. Está quebrada. En el nombre de Jesús. Danielita, venga. Bueno, la promesa que me dio el Señor se encuentra en Mateo 5:4 y dice que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y lo creo. Luchito Hernán, ven. Ven a compartirnos tu promesa. ¿Te tocó una en tu asiento? ¿Te tocó una en tu asiento? ¿Te tocó una promesa en tu asiento? Mira, esa es la ley. Señor, qué privilegio poder compartir este sentimiento profundo, Señor, que tú nos colocas para nosotros, Señor, redimirnos, aceptando tu misericordia, Señor, aceptando tu palabra. Te quiero dar gracias, Señor, por todo aquello que tú has hecho en mi vida, por todo aquello que tú tienes como puente para poder hacer algo para quien te necesita, Señor. Gracias, Señor, por esta familia, por esta comunidad, Señor, que nos abriga y que nos hace sentir, Señor, seguros, porque tú estás y porque tú estás. Te damos gracias, Padre, por todo aquello que están pidiendo tu auxilio, para que tú intercedas, Señor, así como has intercedido en mí y en mi familia. Te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanta ternura. Y gracias a la Doris por permitirme decir esta palabra, que les digo con mucha honestidad, con mucha sinceridad. Nadie está libre de muchas cosas que nos acosan y que nos incomodan y que nos tientan y nos hacen pecar. Pero también sabemos que de la mano del Señor, como dice la alabanza, nosotros podemos encontrar la luz para seguir el camino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que te damos gracias, Señor, por esta posibilidad de compartir. Amén. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Amén. Gracias, Señor. Mientras pasa él, paso algunos avisos. Nos estamos reuniendo, gracias, Señor, presencialmente los días miércoles a las 9:30 y a las 8, las damas para un estudio sobre Filipenses. Y además los miércoles en la noche también hay estudio para los varones, también a las 8, que se está estudiando el Sermón del Monte. Y lo vuelvo a decir, los días jueves también a las 7 de la mañana nos reunimos a orar por la iglesia de 7 a 8 por Zoom. Y el jueves en la noche también intercedemos por las peticiones también que todos ustedes han puesto en el chat y todo. Entonces también son cordialmente, también es una reunión Zoom. El pastor va a dar otra aviso. Gracias Doris. Gracias. Bienvenidos, hermanos míos.
queridos. Quisiera saber si hay alguien que está por primera vez acá. Que levante su mano, por favor, queremos verlo. ¿No? Fíjense quiénes están alrededor de ellos para que puedan acogerlos. ¿No? Los hermanos que están en la ¿cuánto se llama? La entrada también. Bienvenidos, ¿no? Muy bienvenidos. Bien. Sí, también quiero complementar los avisos que estaba dando Doris. No sé si mencionaste el de taller de matrimonio. No, mañana a las 20 horas por Zoom tenemos un taller de matrimonio, ¿verdad? Y el tema es cómo cultivar las relaciones entre padres e hijos a la manera del olivo. Ahí está, ¿no? A las 20 horas por Zoom. Esto se ha mandado al chat de la iglesia, ¿verdad? A los distintos, la verdad que hay varios chats, para que usted pueda conectarse. Entonces mañana a las 20 horas, ¿no? Y si usted todavía no está casado y está pensando en hacerlo, y está por ahí haciendo cambio de luz, en fin, es importante que asista. La verdad que están todos invitados, ¿no? Están todos invitados. La relación de padre e hijo es tremendamente estratégica e importante en estos tiempos. Así que son instancias de aprendizaje, son instancias de reflexión y les animamos a que usted se conecte. Lo puede hacer obviamente de su casa, así que es algo cómodo, ¿no? Y va a ser bendecido, ¿no? Lo otro que quiero compartir con ustedes, si se han fijado en la pared, en el muro ahí atrás y también en otros lugares de la iglesia, hay unas notas, hay 3 cartas o 3 papeles. Estamos en un proceso de ordenamiento administrativo de la iglesia, por cuanto la iglesia ya lleva un par de años, ¿verdad? Como iglesia formal, antes era una congregación, y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Nacional, ¿verdad? Que está presente en el país hace más de 100 años, 120 años, y que tiene también más de 150 iglesias en todo el país, y además que está presente en más de 90 países en el mundo. Esto lo comparto para aquellos que no conocen la alianza, ¿no? En fin, tiene estatutos y reglamentos, ¿no? Y cada iglesia se organiza en torno a esos estatutos y reglamentos. Y en el caso de Chicureo, nosotros debemos en el mes de noviembre, el día 28 de noviembre, en una asamblea de miembros de la iglesia, elegir y votar por el nuevo consejo ministerial que va a administrar la iglesia en los próximos 3 años, ¿no? De acuerdo a los reglamentos. Entonces, en ese documento se explica un poco eso, se invita a los hermanos miembros de la iglesia para ese día domingo, va a ser un domingo 28 a las 13:30, a la 1:30 de la tarde en primera citación y a 1:15 en segunda citación aquí en la iglesia. Y de acuerdo a estos reglamentos, el Consejo Ministerial actual está proponiendo un listado de un poco más de 41 hermanos y hermanas que de acuerdo a estos reglamentos son elegibles. En otras palabras, ¿verdad? Ese día 28, en esa reunión, se elegirá, ¿verdad? A los próximos 6 hermanos o hermanas, ¿verdad? Que van a integrar el Consejo Ministerial de esa lista que está publicada, ¿no? Por favor, léanla, ahí aparecen más detalles porque está la instancia de hacer consulta, de preguntar. Hay un correo que es el mío, ¿verdad? Para que lo resuelva después el Consejo Ministerial. Pero lo que quiero decirles en esta tarde es que no se resten, ¿no? El ámbito administrativo siempre es visto con cierta desconfianza, ¿verdad? Como un área árida, ¿no? Que no es lo mismo que están en los ministerios, ¿verdad? Sin embargo, es un área de servicio tremendamente necesaria en una iglesia. Incluso en la propia Biblia encontramos un momento en que la iglesia primitiva tuvo que organizarse, tuvo que tomar decisiones y tuvo que elegir hermanos. Fue, ¿verdad?, según el relato de Hechos, cuando la viuda, ¿verdad?, de los griegos reclamaron porque no eran bien atendidas, a diferencia de las viudas, ¿verdad?, de los judíos cristianos, que sí eran atendidos al parecer mejor. Se produjo, ¿verdad?, un problema en la comunidad y los apóstoles decidieron plantearle a la comunidad que se eligieran, ¿verdad?, a 6 hombres para que se hicieran cargo del problema, ¿no? Y eligieron a 6 diáconos, y de ellos, si ustedes se fijan, son griegos. 2 de ellos que son más conocidos es Felipe y Esteban, y se les exigió
¿verdad? Que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran de buen testimonio y que tuvieran sabiduría, ¿no? Y era para atender las mesas, era para revolver la olla, ¿verdad? Era para repartir los platos, era para, en fin, ir a comprar los tomates, pelar las papas. No dice eso la Biblia, pero lo que quiero decir, ¿verdad?, que era para atender algo que aparentemente podría ser percibido como menos espiritual. Ustedes saben lo que pasó con Esteban, saben lo que pasó con Felipe, porque está en el relato bíblico, ¿verdad? Y eran hombres que tenían testimonio y poder de la presencia del Espíritu Santo. Y la iglesia necesitó organizarse. Hoy es lo mismo, ¿verdad? Necesitamos organizarnos. Por eso es importante, ¿verdad?, que si usted está en ese listado, pueda orar al Señor, ¿verdad?, y ofrecer su tiempo, ofrecer sus conocimientos, ofrecer su vida, para servir al Señor en un área, ¿verdad?, que es muy distinta, pero necesaria, y que tiene que ver con el avance de la obra, que tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver, ¿verdad?, con la administración de los recursos, en fin, con una serie de elementos, ¿verdad?, que están involucrados en el crecimiento de la iglesia. Así que para que usted, después que termine el culto, lo pueda leer, ¿no? El otro aviso que quiero dar es que comenzamos este sábado las clases para un taller para los bautismos. Los bautismos los vamos, Dios mediante, a celebrar, ¿verdad?, seguramente la primera semana de diciembre. Y grande fue mi sorpresa, no digo no sorpresa, pero sí, la verdad que sí. No puedo mentir, Señor, aquí. Que vinieron 7 personas, y de los 7, 6 jóvenes. No, 6 jóvenes. Y la verdad que eso es tremendamente positivo y habla, ¿verdad?, de una inquietud en la juventud de esta iglesia para tomar decisiones importantes, estratégicas de vida. El bautismo es una declaración externa, pública, de que mi vida le pertenece al Señor y que yo le estoy siguiendo y que quiero conocer más de Jesús y quiero obedecer a Jesús, ¿verdad?, y quiero relacionarme con Él. Es mi Señor. Eso es el bautismo, es una ceremonia de iniciación. El bautismo no salva, pero tiene un tremendo significado. Cuando somos sumergidos en el agua, porque es bautismo por inmersión, ¿verdad?, nos identificamos con la muerte de Cristo. Incluso el apóstol Pablo en Romanos 6 dice que somos crucificados juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua, ¿verdad?, nos identificamos con la resurrección de Cristo a una nueva vida, ¿no? Por eso que es tan relevante el bautismo. No es una opción. No es que no voy a bautizar después, no, cuando esté mejor, cuando no, ahora no. No. La Biblia enseña y muestra que la persona que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador debe bautizarse. Fue la instrucción del Señor Jesús. Él también se bautizó. De modo que el próximo sábado a las 10 de la mañana tenemos un nuevo espacio y si usted toma esa decisión, lo esperamos. ¿Ok? Bien, hermanos míos, vamos a seguir explorando el libro de Efesios. Hemos venido ya varios domingos detenidos, revisando, pensando, leyendo, ¿no?, el capítulo 1 de Efesios. Acuérdense que son 6 capítulos, nos queda todavía bastante. El domingo pasado hicimos un paréntesis porque celebramos domingo de misiones, ¿no?, y se nos mostró en el culto una dimensión distinta de lo que era hacer misiones, ¿no?, a través de la traducción de la Biblia. Y fuimos desafiados a orar, a ofrendar, a ir y a enviar, ¿verdad?, personas, hermanos y hermanas, que pudiesen a través del lenguaje, ¿verdad?, participar en equipos de traducción, porque hay muchísimos dialectos y lenguajes, ¿verdad?, que no tienen ninguna porción de la Biblia traducida. Por consiguiente hay 200 millones, decía Fernando, el hermano que predicó, que no tienen nada, ni tampoco jamás han escuchado hablar de Jesús, ¿no? Y en otros lugares tienen porciones, el Nuevo Testamento, un pedacito, en fin. Es decir, es un ámbito, ¿verdad?, misionero importante. Varios de los que estaban aquí ese domingo pasado se sintieron desafiados y estaban bastante conmovidos. Esperamos en el Señor que ese sentimiento dé fruto, ¿verdad?, y podamos participar de lo que es misiones. Lo que les dije a los hermanos del culto de la mañana se lo repito a ustedes. El propósito, ¿verdad?, es finalmente, y la meta es que desaparezca el departamento de misiones de nuestra iglesia. En ese momento, ¿verdad?, si así ocurre, es porque toda la iglesia finalmente ha abrazado la visión misionera y ya no existe un departamento con algunas personas, sino que toda la iglesia está involucrada en misiones, ¿no?
Así que vamos a seguir con esto, con este énfasis, porque tenemos que compartir lo que hemos visto y oído, o lo que hemos visto y vivido, ¿no? El Evangelio de Cristo. Así que cierro ese paréntesis y continuamos con Efesios, ¿no? Estuvimos viendo bastantes enseñanzas que encontramos en el capítulo 1 de Efesios, del versículo 1 al versículo 14, ¿no? Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, una ciudad cosmopolita, una ciudad bastante activa, dinámica, capital de la provincia de Asia, del Imperio Romano, ¿verdad? Una ciudad que más o menos se calcula que en ese tiempo tenía del orden de los 250.000 habitantes. Es una carta que se escribe en el año 60, la escribe el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba? Estaba preso en Roma, ¿no? Y era una ciudad, capítulo 19 de Hechos, donde usted puede leer y tener más detalle, donde había presencia de hechicería y donde había presencia idólatra. Estaba el templo de la diosa Diana, ¿verdad? Había un culto pagano, tremendamente sexual o sensual, ¿verdad? Y era una ciudad compleja, una ciudad difícil. Y ahí había una comunidad, ¿verdad? Iglesia de Dios. Y Pablo les escribe a estos hermanos, a quienes conocía y apreciaba muchísimo, porque él había estado 3 años ahí en Éfeso y él fue el fundador de la comunidad en aquel lugar. Por consiguiente, había un vínculo y un lazo muy cercano del apóstol. Y él estaba pendiente de lo que sucedía, ¿verdad?, en esa comunidad. De hecho, él escribe la carta con un propósito claro. Estoy haciendo un repaso, ¿no? Él escribe con el propósito claro de mostrarles, ¿verdad?, que en Cristo Dios estaba creando una nueva humanidad, una nueva sociedad, un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva mujer, ¿no? Pero además, el apóstol les enseña y les anima a vivir la realidad de esa nueva creación. En los primeros 3 capítulos, Pablo aborda a través de una breve síntesis de lo que es el Evangelio. Y en los últimos 3 capítulos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, aborda de manera práctica lo que significa, ¿verdad?, ser parte de la nueva creación, de la nueva cultura, de la nueva sociedad, ¿verdad?, que está creando Dios en Cristo. Y por ejemplo, menciona el matrimonio, y por ejemplo, menciona la relación de padre con hijo, y por ejemplo, menciona la relación de hijo con padre, ¿no? De tal manera de que la ciudad de Éfeso pudiese entender, ¿verdad?, que Dios se había hecho presente a través del Evangelio en la vida de un grupo de personas que estaban viviendo la vida de manera distinta, ¿no? Hablaban de manera diferente, convivían de manera distinta, se relacionaban de manera distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían sido alcanzados por el Evangelio de Cristo, ¿no? Nueva humanidad, nueva sociedad, nueva cultura. En ese contexto Pablo escribe la carta, ¿no? Y en el capítulo 1, él se encarga en la primera parte del capítulo, es decir, del 1 al 14, se encarga, ¿verdad?, de recordarles a ellos lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Si usted se recuerda y estuvo en esos cultos, ¿verdad?, estuvimos viendo, por ejemplo, la afirmación de Pablo cuando él dice que Dios los escogió antes de la creación del mundo y, ¿verdad?, que Dios los adoptó como hijos suyos, ¿verdad?, por lo cual los redimió, los perdonó y le dispensó de su gracia, una sobreabundante gracia, ¿no? También Pablo les dice que fueron sellados y marcados por el Espíritu Santo, que además daba garantía, el Espíritu de Dios daba garantía de las promesas de Dios. Es decir, en otras palabras, lo que hace en esa primera parte del capítulo 1 de Efesios, lo que hace Pablo es recordarle a los hermanos quiénes eran. Es decir, y recordarles no solo quiénes eran, sino que además señalarles de que el plan y el propósito de Dios venía desde antes de la creación del mundo y que finalmente se iba a plasmar en el futuro, ¿verdad?, cuando terminaran todas las cosas, terminara el tiempo y Dios reuniera en Cristo y bajo la autoridad de Cristo, ¿verdad?, bajo los pies de Cristo, a toda la creación. Y ahí iban a estar ellos, y ahí íbamos a estar nosotros. No sé si se recuerdan, pero cantamos y balbuceamos un himno, ¿no? Cuando allá se va celista, a mi nombre yo feliz responderé. La promesa es que vamos a estar ahí, cuando se abra el libro de la vida, ¿verdad?, y empiecen, eso es lo que dice Apocalipsis, ¿no es cierto? Es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Guillermo Hernández, presente. Luis Hernán Reyes, presente.
¿verdad? Patricia Soto, presente. Bueno, y esperamos en Dios que todos los que estamos aquí estemos inscritos en el libro de la vida. ¿No? Jesús Tello, presente. Eso es lo que Pablo le dice a los hermanos. ¿Y por qué? Porque había presión sobre la iglesia. Incluso habían algunos hermanos que habían dado un pie al costado, porque la presión era muy fuerte. Vivir el Evangelio siempre ha sido complejo y difícil. Sobre todo, ¿verdad?, cuando existe la intención de vivir el Evangelio, el compromiso. Por eso que el concepto de nueva creación es clave y es fundamental, porque lo que Pablo está planteando es una regeneración, ¿no?, absoluta, es un nuevo nacimiento. No es una concepción filosófica, religiosa, ¿verdad?, una definición más. No es el planteamiento de alguna sociedad vanguardista, ¿verdad?, privilegiada, sino que ni más ni menos es la obra de Dios a través de Cristo en la transformación de la persona, ¿no? Por consiguiente, no se trata meramente de definiciones y de un conocimiento meramente intelectual, sino que es de una transformación de vida, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo ya no trato a mi esposa como la trataba, ni yo trato a mi esposo como lo trataba, ¿no? Ya no me relaciono con mis hijos como lo hacía antes. Ya soy absolutamente comprometido con la enseñanza de ellos. Quiero conocerlos, quiero estar, quiero guiarlos, conducirlos, amonestarlos, corregirlos, en fin, ¿no? Por eso que es importante, ¿verdad?, lo que hace el apóstol Pablo. Y ahora, ¿verdad?, quiero con ustedes seguir en la segunda parte, que va del versículo 15 al versículo 28. Y si usted me sigue la lectura, ¿verdad?, se lo voy a agradecer. Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23, al 23. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Acompáñeme en una oración, por favor. Señor, en el nombre de Jesús estamos expuestos a tu palabra. Señor, y no tiene sentido si yo trato de manipular, de influenciar, Señor, lo que está escrito. Te ruego que me ayudes, Señor, en la exposición y sobre todo ayúdanos a todos en la administración de nuestros pensamientos, que tu Santo Espíritu sin duda va a hacer. Queremos comprender el mensaje, Señor, porque es tu palabra, Señor. Tú la inspiraste a través de tu Espíritu Santo a un hombre a quien tú apartaste, Señor, y le entregaste, Señor amado, esta sensibilidad. Han pasado cientos y cientos de años, millones de tus hijos e hijas han sido bendecidos por esta breve carta. Y hoy somos nosotros, Señor, que la leemos y queremos entenderla. Tú sabes en qué condición llegamos hoy día hasta este lugar, lo que está viviendo nuestra vida, Señor, el estado de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, y queremos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, que al salir de este lugar, Señor, evidentemente haya un cambio en nosotros, Señor,
de tal manera de enfrentar los desafíos, la vida, Señor, las relaciones, los conflictos allá afuera, para ser testigos de ti, de tu evangelio y de lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor. Ayúdanos. Abre nuestro entendimiento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta segunda parte del capítulo 1 comienza, ¿verdad?, con un reconocimiento que hace el apóstol de lo que ha sucedido en la comunidad de Éfeso, ¿no? Y les reconoce que ya son conocidos por la fe y por el amor, ¿no? Y lo dice expresamente, ¿no? Dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Esto ya lo vimos hace unos domingos atrás, pero se lo estoy recordando. Es decir, había un especial vínculo en el apóstol porque él había estado en el inicio de la iglesia. Entonces, el saber de que ya había un testimonio, ¿verdad?, de sus hermanos y amigos, para él era algo hermoso, era satisfactorio, ¿no? Es decir, ustedes ya están siendo conocidos por la fe en Jesucristo y por el amor que experimentan a todos los santos, ¿no? Y fíjense que ese concepto de amor que aparece no es el concepto de amor que nosotros conocemos en este tiempo, ¿no? Cuando la Biblia habla de amor, la Biblia habla de acciones de amor, ¿no? En la concepción bíblica, el amor es una decisión. El amor se concreta, ¿verdad?, en un acto. No se queda, ¿verdad?, en lo romántico o en lo místico, ¿no? No es como el amor que se entiende hoy día, ¿no?, que incluso muchas veces impregna nuestras alabanzas. Cuando cantamos algunas alabanzas, ¿verdad?, y hablamos de que queremos enamorarnos de Jesús, por ejemplo. El amor bíblico es un amor de compromiso, de acción. De tal manera amó Dios al mundo. Y de tal manera lo amó, dice Juan 3:16, que lo concretó y lo materializó en una decisión concreta que le significó la muerte a su Hijo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera, ¿qué más? Más tuviera vida eterna. El amor concreto, el amor compromiso sacrificial. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando Pablo dice que estos hermanos de Éfeso ya son conocidos por el amor para con los santos, sin duda está hablando, ¿verdad?, de un testimonio activo y dinámico de la iglesia, que a lo mejor se materializaba, ¿verdad?, en un sentimiento de solidaridad, ¿no?, de gratitud, haciendo, obrando, actuando, yendo, ¿verdad?, para demostrar su amor por Dios y su amor por los santos. Pero Pablo, ¿verdad?, continúa, dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles mis generaciones. Y a continuación, ¿verdad?, él es capaz incluso de detallar cuál ha sido su reacción al enterarse, ¿verdad?, de sus hermanos. Y él habla de que está orando por ellos. Versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo a continuación inmediatamente, ¿verdad?, les reconoce que él está orando sentidamente, profundamente por ellos, ¿verdad?, para que ellos puedan conocer mejor a Dios, ¿no? Este es un acto, ¿verdad?, que también está dentro de lo activo, de lo dinámico. No es algo pasivo, ¿no?, sino que definitivamente, ¿verdad?, Pablo está abordando este aspecto de manera que los hermanos de Éfeso entiendan, ¿verdad?, que hay algo que se debe hacer con el propósito de conocer mejor a Dios. Y menciona, ¿no?, les dé espíritu de revelación y sabiduría, ¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo. Y la relación con el Espíritu Santo es algo que tenemos que cultivar. Y una de las formas de cultivarla, por ejemplo, es la oración. La oración profunda, intencionada, meditada. La lectura, ¿verdad?, profunda, intencionada de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Y en ese ámbito íntimo, privado, personal, se produce y se desarrolla la edificación, ¿verdad?, del alma, de la persona, del espíritu. Y eso va permitiendo, ¿verdad?, sobre todo en la lectura de la palabra de Dios, conocer más a Dios.
¿no? Fíjense que ese versículo, el que acabo de leer, el 17, está presente incluso, ¿verdad?, la Trinidad. Si usted se fija, ¿verdad?, Pablo en el versículo 17 menciona a Dios el Padre, menciona a Dios el Hijo y menciona a Dios el Espíritu Santo. Es decir, en esta relación, ¿verdad?, que él busca para sus amigos y hermanos, está presente el Dios Trino, ¿no? Es efectivamente, ¿verdad?, una coherencia absoluta con las convicciones y con las enseñanzas espirituales, escriturales, ¿verdad?, que debiera vivir, experimentar y saber cada hijo o cada hija de Dios, ¿no? Pero Pablo no se queda ahí. Y no solo, ¿verdad?, ruega a Dios para que ellos puedan conocer mejor a Dios, ¿no?, sino que además presenta a Dios 3 peticiones más. Fíjense en el versículo 18. Pido también. O sea, además de lo que les estoy escribiendo, ¿verdad?, de que estoy orando para que ustedes conozcan mejor a Dios, para que ustedes puedan profundizar una relación, ¿verdad?, aún mayor con Dios. También les estoy pidiendo a Dios en mis oraciones, versículo 18, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Fíjense, ahí aparece el motivo, otro motivo de oración. Estoy orando también para que ustedes, ¿verdad?, experimenten el ser iluminados, ¿no?, el que sean abiertos vuestros ojos para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Pero continúa, ¿no? Estoy orando también para que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan de la grandeza, para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y finalmente, también estoy orando para que les sean iluminados los ojos del corazón, para que puedan experimentar y conocer la incomparable grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pablo está orando en definitiva, ¿verdad?, por 3 razones. Para que ellos entiendan, sepan y crean en la esperanza a la cual Él los ha llamado, a la cual Dios los ha llamado. Ora además para que ellos sepan, ¿verdad?, crean y entiendan cuál es la herencia que los espera. Y además está orando, ¿verdad?, para que ellos sepan y crean, ¿verdad?, de que hay el poder de Dios obrando en sus vidas. Son los tres motivos de oración que plantea Pablo. Que ellos entiendan, conozcan y sepan la esperanza a la cual han sido llamados. Que ellos sepan, conozcan y entiendan, ¿verdad?, la herencia que les espera en los últimos tiempos. Y para que además sepan, conozcan y entiendan el poder de Dios que actúa en sus vidas. Esas son las 3 razones por las cuales Pablo ora a un grupo de hermanos, ¿verdad?, que son conocidos por la fe y por el amor que tienen. Y si usted se fija, estas 3 peticiones, esperanza, herencia y poder, están nuevamente vinculados en esta recta del tiempo. Porque Pablo dice, para que ustedes sepan y conozcan la esperanza a la cual fueron llamados. Es como si estuviera mirando, ¿verdad?, el momento en que ellos conocieron a Jesucristo y entregaron sus vidas al Señor. Y pareciera, ¿verdad?, que en esta recta del tiempo, Pablo se refiere al futuro. Porque además no solo estoy orando para que ustedes sepan, entiendan a qué los llamó Dios, a qué esperanza los llamó cuando los llamó, sino que también para que ustedes entiendan, futuro, qué herencia les espera al final de los tiempos. Es más, estoy orando por ustedes para que ustedes entiendan y sepan que hay un poder de Dios que actúa entre ustedes de tal manera que desde que lo conocieron hasta que finalmente reciban la herencia y la recompensa, ¿verdad?, ese poder de Dios se manifieste en vuestras vidas. Eso es lo que está orando. Es un llamado, ¿verdad?, al igual que en la primera parte, al ayer, cuando conociste a Jesucristo como Señor de tu vida. Es una mirada al mañana, cuando recibas la herencia que el Señor tiene para ti. Y es una mirada, ¿verdad?, en el hoy o en el tiempo entre un evento y otro evento,
¿verdad? Para que entiendas y sepas que hay un poder de Dios que se manifiesta o que está a tu alcance, que está en ti. Y es más, Pablo dice, ese poder, al final de esta segunda parte, ese poder, ¿verdad? Ojo, no es cualquier poder. Si tú me acompañas, él lo dice, ¿no? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, versículo 19 y 20, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Es el poder de Dios obrando en tu vida, es el poder de la resurrección, que obró en la resurrección de Cristo. Y que no solo obró en la resurrección de Cristo, sino que además lo sentó a la diestra del Dios Padre para gobernarlo todo y sujetar todo bajo sus pies. Ese poder es el que está en ti. ¿No? Fuiste llamado a una esperanza. Vas a recibir una herencia. Y hay un poder de Dios que está obrando en tu vida para animarte, para guiarte, para ayudar a vencer, así como Cristo venció la muerte, que tú puedas vencer el pecado. Ahora, esto lo comparto porque aquí está la teología paulina. Vencer el pecado, ¿verdad? Vencer la muerte, es una reflexión que hace Pablo ya en Romanos, en el capítulo 6. Precisamente cuando él habla del bautismo. Y él señala de que así como Cristo venció la muerte, nosotros podemos vencer el pecado. Incluso él dice, consideraos, ¿verdad? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ese es el pensamiento paulino. Ahora, si nos detenemos, ¿verdad?, en cada petición, podemos decir algunas cosas más. Por ejemplo, ¿qué significa, verdad, que Él esté orando para que podamos entender, saber la esperanza a la cual hemos sido llamados, ¿no? Esa mirada que Él da al comienzo, no solo, ¿verdad?, para que nosotros recordemos cuando levantamos la mano o cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón o cuando le hicimos Señor de nuestras vidas, sino en el fondo, ¿verdad?, preguntando, tal vez, parafraseando, ¿no?, ¿para qué fueron llamados ustedes? ¿Cuál es la esperanza que surgió en ustedes? ¿Cuál es el propósito del llamado de Dios para sus vidas? Porque si ustedes creen que el llamado de Dios, ¿verdad?, se gestó y obró en el pasado de ustedes, la pregunta es, ¿significó algún cambio para ustedes? ¿No? ¿Qué los ha sostenido durante todo este tiempo? Por eso que Pablo, ¿verdad?, se encarga de recordar ese momento, ¿no? Y lo que está en el fondo tratando de compartir con los hermanos, ¿verdad?, son cuáles fueron las expectativas de este nuevo comienzo. ¿Qué significa haber resucitado con Cristo? ¿Qué significa ser nueva creación? Porque concordamos en que si nuestra vida sigue siendo la misma, pareciera que no ha sido más que un conocimiento tal vez religioso, intelectual. Si seguimos teniendo el mismo carácter, si seguimos siendo déspotas, si seguimos siendo indiferentes, si seguimos siendo licenciosos, si seguimos siendo corruptos, si seguimos siendo celosos, si seguimos siendo envidiosos, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Por qué creemos ser distintos a las personas que no conocen al Señor, que no creen en Cristo? Entonces, el concepto de esperanza, de expectativa del llamado, ¿verdad?, es fuerte, es importante. Por eso que este sermón, ¿verdad?, yo le he puesto el llamado a ser conscientes, segunda parte, porque ya vimos la primera parte. El llamado a ser conscientes, segunda parte. Es decir, ¿consciente de qué? De lo que pasó en mi vida. Fíjense que yo le contaba a los hermanos en la mañana una historia de un matrimonio que conocimos con mi esposa en otra iglesia. Él era un doctor en geología, sudafricano, casado con una profesora de inglés, ella muy cristiana, profundamente cristiana, y él profundamente, recalcitrantemente ateo, ¿no?
científico, autor de varias publicaciones, doctor en geología, y se vinieron a Chile porque seguramente por el paisaje, ¿no? Todo lo que es el norte, porque se conocía todo el país, y él hacía clase en la Facultad de Ingeniería y en Bochef. Y su señora transmitía el lenguaje espiritual y cristiano siempre, entonces él estaba hasta acá. Y ella oraba por él, en fin, y ya lo quería más. Hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Voy a investigar esto. Y se dedicó, a propósito del método científico, a investigar durante 3 años, a leer la Biblia, en fin, los comentarios, ¿verdad? Y adivinen qué pasó. Se convirtió después de 3 años. Y se convirtió con zapato, con zapatilla, con calcetines, con todo. Y cuando tú conversabas con él era escuchar a un hombre carismático, pentecostal. O sea, tú jamás te podías haber imaginado que él en algún momento había sido ateo, ¿no? Este modelo científico que atenta muchas veces, por no decir siempre, con la fe. Pero él conoció después de 3 años. Este llamado a la esperanza para él duró 3 años. Lo que quiero decir, ¿verdad?, es que este encuentro con Cristo tiene múltiples formas, ¿no? No tiene que ver solo con el hecho de levantar la mano, repetir una oración, pasar adelante, sino que hay un encuentro con Jesucristo, un encuentro con Dios, ¿verdad?, en la sabiduría y en la soberanía de Dios, ¿verdad?, que dialoga, que irrumpe, que se aparece en nuestra vida de una manera diferente. La manera en que Dios comenzó en este hermano su obra es muy distinta de la manera en que yo conocí al Señor, o que tal vez usted, o que a lo mejor un hermano, ¿verdad?, campesino, rural, conoció al Señor. Pero lo importante es que el factor común, el común denominador, ¿verdad?, de cada una de estas situaciones es que hay un comienzo, hay un momento en que tomamos conciencia de nuestra condición pecadora, de nuestra necesidad de Dios, ¿verdad?, y clamamos perdón, y Dios irrumpe en nosotros, ¿verdad?, y se materializa su obra en nosotros, y hay un antes y un después en algún momento, que es distinto para cada uno, pero lo hay. En ese momento entonces comienza esto que menciona Pablo, ¿verdad? Yo estoy orando por ustedes, para que ustedes sepan a qué los llamó Dios. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué expectativas tenían? ¿Qué cambió? ¿Por qué ustedes deben vivir distinto? Lo que hoy día viven es igual a lo que vivían antes. Todo eso está involucrado. Y pido a mi Dios. ¿Y por qué? Porque es importante que en esta nueva concepción de entender que somos nueva creación, una nueva sociedad, estar conscientes de lo que éramos y de lo que ahora somos. De eso, y en eso está hablando. Y fíjense que incluso hay aspectos teológicos más profundos. Es decir, entender, por ejemplo, que Dios nos llamó para ser de Jesucristo, pertenecerles a Él, para tener una comunión con Jesucristo. Nos llamó para ser santos, a tener una vida santa. Acuérdense que la palabra santo, ¿qué significa? Apartado, consagrado. Somos de Dios y somos para Dios. Fíjense la tremenda expectativa. No es el concepto popular, ¿verdad? Santos, de aquellos que levitan, que andan con alitas en la espalda, ¿verdad? Con una aureola acá arriba, ¿no? Y no hacen nada, ¿no? Nada, porque son santos. No. Consagrados y apartados para Dios. Nos llamó para ser libres del pecado. Es decir, aquella expresión maligna que nos ata, esas adicciones, esos hábitos, ¿no?, esas tensiones, esos remordimientos y esas culpas. Nos llamó para ser libres de eso. Nos llamó, ¿verdad?, para formar parte de la iglesia de Dios, a integrar el cuerpo de Cristo. Ya no somos extranjeros, advenedizos ni raros, somos miembros de la familia de Dios. Por eso es que cuando nos encontramos con alguien que también profesa,
¿verdad?, nuestra fe, cristiano, consagrado, apartado, pareciera que siempre nos hubiésemos conocido. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero además, ¿verdad?, nos llamó a disfrutar de la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mismo apóstol Pablo menciona, me parece que en Filipenses. Y nos llamó, ¿verdad?, a su reino y a su gloria. Entonces, son tantas las cosas, ¿verdad?, que es importante que entendamos y que sepamos y que creamos, que le dan coherencia y sentido, ¿verdad?, al hecho de seguir a Cristo, al hecho de relacionarnos con Dios, que involucra, ¿verdad?, lo externo, ese testimonio público que damos, ¿verdad?, de nuestras relaciones, de nuestras decisiones, de nuestros dichos, de nuestros actos, pero también, ¿verdad?, esta certeza, esta esperanza que se empieza a concretar en la intimidad del alma y que trae paz y gozo a mi corazón. Paz, como dice la canción, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Paz en medio. Esa es la esperanza, a eso nos llamó. Estén conscientes de eso. Yo estoy orando por eso, porque los momentos son difíciles, son complejos. Hay ansiedad, ¿verdad? Hay persecución, hay confusión. Pero no olviden esto, sean conscientes, ¿verdad?, del propósito del llamado de Dios para sus vidas. Ustedes han sido incorporados a su reino, ustedes forman parte de su familia, ustedes son hijos de Dios, ustedes son coherederos juntamente con Cristo. Él los ha llamado a la libertad, Él les ha dado de su paz. Estoy orando por eso. Pero además, segunda petición, estamos entrando un poco más en detalle, estoy orando para que ustedes sepan, entiendan que hay herencia para ustedes en los cielos. Que si bien hoy día pueden estar pasándolo muy mal, puede ser una situación confusa, aflictiva, ¿verdad?, triste, dolorosa, espero que estén conscientes, y por eso estoy orando, para que sepan hacia dónde van y qué les espera. Que esto es pasajero, que esto es temporal y que nada se compara con la gloria venidera. Ustedes van a recibir una herencia. Y miren, el apóstol Pedro escribió ahí en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, el apóstol Pedro, ¿verdad?, aborda este mismo aspecto. Y miren lo que él escribe. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Está mirando el comienzo, al igual que Pablo. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Es exactamente lo mismo que escribió Pablo. La convicción que pone, ¿verdad?, la revelación de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Exactamente lo mismo. Nacimos de nuevo, fuimos regenerados, ¿verdad?, y vamos hacia algo superior, hermoso, ¿verdad?, por el poder de Dios que obra en nosotros. Así que anímense. Esa herencia, ¿verdad?, está reservada en los cielos. Y el apóstol Pablo, fíjense, al referirse a eso, en el capítulo 5, versículo 1 de 2 de Corintios, miren lo que señala, él es más concreto, dice: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Sabemos que si es cierto, nos vamos desgastando, vamos envejeciendo y que en algún momento partiremos, ¿verdad?, porque estamos en esta tienda de campaña, pero también tenemos la esperanza y sabemos que hay una herencia, hay un edificio, ¿verdad? Y lo dice Pablo: tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Y este es un conocimiento transversal de la Biblia. Acuérdense cómo lo escribió el rey David.
en el famoso Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios o de Jehová moraré por largos días. Conocimiento transversal que Dios ha encargado, ¿verdad?, de transmitir a aquellos a quienes Él ha elegido, a quienes Él ha llamado, a quienes le han creído. Es un mensaje, ¿verdad?, si usted se fija, ¿verdad?, el mismo mensaje. Yo los llamé, yo los perdoné, yo los restauré, yo los redimí, yo les di una esperanza y los llamé para algo distinto, para dar testimonio de mi reino. Puse de mi espíritu en ustedes, los marqué y los sellé, y además ese espíritu da garantía de mis promesas. Nunca los voy a dejar. He puesto mi espíritu. Hay poder de ustedes, un poder, ¿verdad?, para vencer el pecado. Así como mi Hijo venció la muerte, ustedes pueden vencer el pecado. Pero aún más, les tengo preparada una herencia. Este tiempo difícil va a pasar. La tristeza, la frustración, ¿verdad?, la carencia va a pasar. Porque yo estoy haciendo algo para ustedes, una herencia que es inmarcitable, indestructible, ¿verdad? Y eso es para ustedes. Y Pablo dice, sí, es verdad, Señor, nos estamos desgastando, mi cuerpo ya no es el de antes, ¿verdad? Pero por dentro me voy renovando día a día, ¿no? Y yo sé que me espera un edificio que tú has hecho para mí. ¿Acaso no fue eso lo que dijo Jesús en el capítulo 14 de Juan, cuando le dice a sus discípulos, me voy y ustedes no me pueden seguir? No se angustien, confíen en Dios, confíen en mí. Yo les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y los voy a venir a buscar. ¿Se da cuenta, no? Pero les conviene que yo me vaya, porque les voy a dar el Espíritu, el Consolador. Él los va a guiar, Él los va a enseñar. Es más, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese es el mensaje de Pablo a los hermanos de Éfeso. Y es el mensaje de Dios para sus vidas, para nuestras vidas en el hoy. Estamos llenos de pronósticos. En el mundo político, ¿verdad?, en el mundo económico, en el mundo social, en el mundo judicial, llenos de pronósticos. No hay ninguno positivo. Que las bolsas van a caer, ¿verdad?, que el dinero se va a encarecer, que la inflación va a aumentar, que el problema, ¿verdad?, la Araucanía se va a incrementar, ¿verdad?, que la Asamblea Constituyente va a hacer una constitución, ¿verdad?, que mejor nos vamos todos. Que la pandemia, ¿verdad?, vienen otras cepas, ¿verdad?, no solo Carmener, sino que también Cabernet Sauvignon, ¿verdad?, y que son cepas, ¿verdad?, que no vamos a poder controlar, y que viene otra pandemia. ¿Supieron ustedes eso, no? Viene otra pandemia, ¿no? Y todos andamos, ¿no? Y cuando llega la señora que nos ayuda en la casa, ¿verdad?, y nos comparte, ¿verdad?, señora Juanita, supo lo que en la noticia, fíjese, dicen que... Y enganchamos en esa situación, ¿verdad?, y sufrimos la ansiedad, y nos tensiona, y nos altera, nos cansa, nos agota, nos atemoriza, y nos olvidamos de esto. Y nos olvidamos de esto, de que fuimos llamados, de que fuimos consagrados, apartados, de que Dios entregó a su Hijo, que nos hizo sus hijos y coherederos, que nos dio de su espíritu y poder, que hay una herencia que nos espera y que Él, ¿verdad?, nos incorporó a sus planes desde antes de la creación del mundo. Pero sucumbimos ante el poder ejecutivo,
ante el presupuesto de la nación, ante el poder de la Asamblea Constituyente, ante la CAM en Temuco, en fin. Esa es la preocupación de Pablo. Ustedes son una nueva creación, una nueva criatura. Yo les puse de mi espíritu, los marqué, los sellé, ustedes son míos. Y la presencia de mi espíritu en su vida es para certificarles y darles garantía del cumplimiento de esas promesas. Y estas son, mira lo que hice en tu pasado, mira lo que estoy haciendo ahora, mira lo que viene más adelante. Ese es el mensaje. Por eso cuando salgan allá afuera, no pueden vivir igual que todos. Hay una forma distinta de vida. Eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel. En Levíticos, me parece que es el capítulo 18. Ustedes no pueden hacer, o fue en Éxodo, disculpen hermano, la memoria ya no es la de antes. Ustedes no pueden hacer lo que van a ver se hace allá, en la tierra prometida. Ni tampoco pueden hacer lo que ustedes vieron se hacía en Egipto. Ustedes van a hacer lo que yo les diga, lo que yo les ordene. Distintos, diferentes. Principio transversal que tiene que ver con el reino de Dios, con el anuncio de la esperanza. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Distinto, diferente. Ese choque que se produce. Esa búsqueda, ¿verdad?, de la presencia de Dios, la obediencia a sus preceptos, la adoración y la gratitud, la conciencia, ¿verdad?, de saber que todo proviene de Él y que somos nada más que mayordomos. La urgencia de compartir su llamado, entender, ¿verdad?, con gratitud todo lo que Él nos ha dado, incluso aquello que no ha sido bueno, porque en Él todo tiene sentido para nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo en este primer capítulo. Sean conscientes. Y no es cualquier poder el que está en ustedes. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo fue el poder que creó el universo, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo. ¿Por qué? Poder de Dios. El concepto que hay ahí es dinamita, ¿no es cierto? En griego. Ese poder de Dios es dinamita. Lo que el Señor te ha dado, nos ha dado, es explosivo. ¡Pah! Tiene la fuerza para reconciliar tu matrimonio. Tiene la fuerza para que seas capaz de pedir perdón. Tiene la fuerza para que tú puedas perdonar. Tiene el poder para romper las cadenas de tu adicción. Si eres trabajólico, si tienes problemas con el alcohol, si tienes problemas con el sexo, si tienes problemas con tu carácter, con tu rabia, con tu ira, que a veces no puedes contener. Poder de Dios que está en ti. Para preservarte, y aquí termino, para acompañarte, de tal manera que tú llegues finalmente a la meta de este supremo llamamiento, la herencia. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa perfección es por el poder de Dios que actúa en nosotros. Vamos a terminar, hermanos. Les quiero invitar a que inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Y te quiero dar un par de minutitos más para que ahí en tu lugar, venciendo el sueño, el calor, puedas examinar tu vida. Dios quiso que llegaras hoy día hasta este lugar y que escucharas y leyeras esta porción de su palabra. Tú no estás aquí por algo casuístico. A lo mejor te invitaron, ¿verdad? Y quisiste venir por gratitud, por compromiso.
pero Dios sabía que ibas a estar acá. Esta palabra no es para quien hoy día no pudo venir, ¿verdad? Ni ojalá que lo hubiese escuchado mi marido, ¿verdad? O mi esposa. Es para nosotros. Y en el nombre del Señor te quiero animar que puedas hacer esa reflexión en humildad. Para tu vida. Para tu vida. Voy a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu hermosa, maravillosa, profunda y poderosa palabra. Señor, que va esculpiendo en nosotros, Señor amado, el carácter de Cristo, que nos va haciendo entender, Señor, el propósito de tu llamado para nuestras vidas, esta esperanza a la cual nos has llamado, que nos alienta, Señor, a continuar, a prevalecer, que nos recuerda, Señor, lo que tú has preparado para nuestras vidas, Señor, al final de los tiempos, y que nos recuerda también, Señor, que tu poder, tu Espíritu Santo está en nosotros, obra en nosotros de una manera maravillosa, portentosa, para ayudarnos a vencer el pecado. Yo te quiero rogar por cada hermano y hermana, por cada persona presente que ha escuchado, Señor, y ha leído parte de esta carta a los hermanos de Éfeso. Bendice sus vidas, renueva sus fuerzas, fortaléceles en la fe. Señor, y que podamos en este tiempo tan plagado de pronósticos pesimistas, negativos, Señor, en tanto y otro ámbito, poder brillar, poder, Señor, influenciar de tu esperanza, de tu reino, de tu evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo bendito, Señor. De tal manera, Padre Santo, que podamos ser instrumento en tus manos de bendición. Líbranos, Señor, de incorporarnos a una cultura, Señor, pesimista, egoísta, hedonista, sensual y violenta. Y permítenos como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor, interceder, influenciar, animar, consolar, contener, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender que nos has llamado, Padre, no a juntarnos y reunirnos una vez a la semana en un lugar determinado, sino que nos has llamado, Padre Santo, para dispersarnos, para vivir tu evangelio, Señor, dando testimonio de tu amor, de tu esperanza. Señor, allá en el box, ahí en la sala, Señor, en la línea de producción, como chofer de un vehículo, en una sala de clases, en algún hospital, en el condominio, Señor, en el colegio, en el liceo. Ayúdanos, Señor amado, a entender que si bien esta carta, Señor, fue escrita para un grupo de hermanos y hermanas de hace más de 20 siglos atrás, sin duda que hay algo que tú quieres decirle a tu iglesia en este tiempo. Creemos que son los últimos tiempos, Señor. Hay tantas señales. Por eso danos urgencia, compromiso y responsabilidad. Hay toda una tendencia, Señor, a lo confortable. Señor, aquello que no nos mueva de nuestro lugar, Señor, de confort. Y nos cuesta asimilar, Señor amado, el llamado que nos has hecho. Nos cuesta asimilar, Señor, la manera en que obra tu poder en nosotros para vencer, Dios mío, nuestro pecado. Pecados que aún arrastramos, Señor, y que los mantenemos ocultos y que los justificamos. Padre Santo, queremos ser conscientes de tu obra, conscientes de tu amor, conscientes de tu poder, conscientes de tu llamado, para honrarte, no religiosamente, no farisaicamente, sino que con nuestros actos, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Como decía el salmista, Señor, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti siempre, Padre. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de tu amor. Bendice nuestro matrimonio, Señor,
nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros hijos. Ayúdanos a nosotros en lo íntimo, en aquellas cosas que ocultamos, en los temores que tenemos, las vergüenzas, Señor, que a veces nos roban y nos quitan la paz. Dios, extiende tus manos, Señor. Levanta nuestros brazos y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre oramos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Cuando mencionamos la palabra milagro, ¿en qué piensan? Porque es lo primero que se les viene a la mente. Yo creo que todos asociamos algo sobrenatural. A unas personas que no creen en Dios dice, bueno, es algo de la naturaleza, pero es algo sobrenatural. Y no hay milagro más grande, porque muchos asociamos una gran sanidad o alguien que haya sido levantado de los muertos, pero hay un milagro que hemos experimentado y que es poderosísimo, que es cuando Dios llega a nuestro corazón, transforma nuestro corazón y nos hace pasar de una ceguera espiritual a verlo, a experimentarlo. A mí lo primero que me cautivó de Dios fue su amor. Yo decía, tanto amor, no podía entender tanto amor. Y lo otro fue su paz, experimentar una paz que el mundo no la da. Dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La próxima canción que vamos a cantar se llama Vasijas Rotas, aludiendo un poco a lo que está en la palabra cuando dice que somos barro en manos del alfarero. Y ese barro se tiene que dejar moldear. Y cuando la vasija de alguna forma no se deja moldear, el alfarero tiene que romperla. Y muchos hemos pasado por ese quebranto. Pero con un propósito. Sabemos, para los que aman a Dios, que todas las cosas ayudan a bien. Y como me decía el pastor, esa obra que Él empezó, Dios no es hombre para mentir. Él dice que Él la va a completar. Entonces les invito a pararse y a entonar esta alabanza dando gracias, porque Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y además que es una invitación. Es una invitación. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime
Gracias que aunque nadie lo merece, solo por tu amor, Señor, nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a ir adorando, alabando su santo nombre. Él es el Dios que oramos, alto, sublime, refugio, grande. Vamos a pasar la ofrenda. Dios ama, te ama alegre. De gracia recibida, de gracia
hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así que nos vamos con la paz de Dios.